nosotros tenemos la bendición de entender esto. Aquellos que ya somos cristianos por algún buen tiempo, nos damos cuenta que el peso de la adversidad y las dificultades van ahogando la pasión. Es como en cualquier matrimonio, se empieza a ser rutinario y se pierde el entusiasmo. A veces tiene que uno hacer algo diferente. Tiene que, si nunca lleva flores o no ha llevado flores, que lleve flores, que lleve un regalo, que lleve un detalle, que le haga una notita o un mensaje de texto y se lo mande y le diga, hey, mi amor. Va a decir, ¿por qué me dice mi amor? Si siempre me dice chata. ¿Qué le pasa? Pero rompe uno eso y empieza uno a romper la rutina. Y me da la impresión que con Dios es igual. Llega el momento donde hacemos rutinario y metódico y no nos apasionamos. Es fácil soltar la visión de Dios. No es difícil, es fácil. Es fácil ver cómo otros se apartan, pero es difícil ver cómo la pasión por Dios se va de mí. El hijo pródigo que se fue de casa fue alguien que vimos, pero también había un hijo pródigo en casa que hacía todo rutinario. Y cuando llega el que se había malgastado todo, le dice a su padre, tanto tiempo te he servido fielmente y ni siquiera un cabrito he disfrutado con mis amigos. ¿Quién era el pródigo? Los dos. Entonces a veces hay pródigos en casa que hacen todo, pero su corazón no está apasionado por Dios. Y me gustaría despertar en nosotros, entre creencias y convicciones, que tengamos la convicción de despertar algo dentro de nosotros y apasionarnos por Dios. ¿Se ha apasionado en alguna ocasión por algo o por alguien? A veces es más fácil verlo en la comida. Alguna comida que ustedes disfruten mucho, pero así que en cuanto ven que hay eso, cambia actitud, cambia semblante. Y dice uno, ¡ah! En cambio, cuando ves una comida que es de las más desagradables para ti, en cuanto la ves, gloria a Dios, no hay más, es todo. Y lo hice con mucho cariño y dice, no, ay, gloria a Dios por el cariño, ¿verdad? Pero con Dios me da la impresión que el peso de la situación nos puede robar. Y en Hebreos nos dice que nos despojemos de todo peso y de pecado. Despójate, hazlo a un lado, hazlo a un lado. En el camino de Dios hay personas que están en fuego para Dios y hay personas que están frías y hay otros que están tibios. En mi opinión, los más peligrosos son los que están tibios, porque esos son los que hacen las cosas más o menos bien y más o menos en buena actitud, sirven más o menos y les llamamos los hermanos más o menos. Pero aquellos que no sirven, que no quieren, que están apartados y que dicen, no hermano, yo no sirvo, yo no hago, yo no voy, pues de menos lo ponen a uno orar más por ellos. Pero aquellos que ahí están y parece que ahí van y pues uno asume que están bien. Y a veces nos encontramos con tibieza en nuestra vida con Dios. ¿Dónde está el fervor de la oración? La oración ferviente del justo puede mucho. La oración en fuego, la oración del justo ferviente, del justo que está empujando. Yo noto cuando mis oraciones ya no están empujando con aquel entusiasmo. Ya estoy diciendo, bueno, pues gloria a Dios, lo creo, Señor, pero ay, Señor, qué difícil. El peso tiende a quitarme, el peso tiende a robarme, el peso de las situaciones, y no necesariamente pecado.
el peso de la adversidad, el peso de cosas, empieza a oprimirme. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, los haré descansar. Pero nos dice un principio y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y nos dice algo precioso: y hallarán descanso para su alma. Algunos andamos fatigados y cansados de no hacer nada. Y se va el día. Oh, no hiciste, sí trabajaste, produjiste esto, pero no hiciste nada que tu espíritu se sintiera fuerte. Pensaste en todos los problemas y todas las situaciones y toda la adversidad, pero no pensaste en que Dios es Dios todopoderoso que está contigo y te va a ayudar y te va a sacar adelante. Yo lo veo en mi vida que tengo que reenfocarme seguido y decir, no, espérame, son problemas, sí, pero tengo que voltear mi mirada y decir, Dios, ¿a quién voy a ir sino a ti? ¿En quién me apoyaré sino en ti? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Entonces tengo que quitar todo este peso que está sobre mí, quitarlo y decir, Señor, no sé cómo hacerle, pero puedo confiar en ti. Y tengo que empezar ahí. Ahora, las convicciones, ¿qué son? ¿Se acuerdan que vimos un poquito acerca de convicciones, creencias y convicciones? Una creencia, pues lo vimos que nos ayuda a dar un balance tanto espiritual y emocional. Y es por ejemplo, la convicción es pensar o actuar sobre una verdad. En nuestro caso, verdades sobre Dios. No es suficiente tener una gran teología o ser una persona, un buen practicante, una persona de convicción, actúa en su teología, obedece en lo que saben que es verdad acerca de Dios. Fíjense bien, actúa en su teología y obedece lo que sabe de Dios. O sea, no es solo tener conocimiento. Si tienes conocimiento, tienes que llevarlo a actuar, hacerlo. La convicción no viene por tener conciencia emocional o mental. La convicción viene cuando tú empiezas a actuar y obedecer lo que dices que crees. Hay personas que actúan así. Por ejemplo, algunos ya sabemos lo que nos gusta comer, ya lo sabemos. La mayoría no le variamos. Vamos a un restaurante, ya pedimos el mismo platillo. Donde vamos, si vamos al mismo restaurante seguido, ya saben lo que vamos a pedir. Y nos dicen, ¿qué quiere el platillo que usted? Ah, sí, por favor. Tenemos años pidiéndolo. Ya saben. Es raro que esta persona cambie de platillo. Si le gustan los mariscos, va a ser camarones empanizados, a la diabla, a la endemoniada. Ah, no, a la endemoniada no. Y va a pedir camarones. Ya saben cómo le preparamos los camarones esta vez. Y si le gustan los bistecs, ya el filete o lo que sea, ya saben porque ya lo conocen. Me gustaría que conociéramos a Dios de esa forma, como somos conocidos en algunos lugares. Y que ya supiéramos y le dijéramos, Dios, siento una tristeza, ¿quieres que ruegue por alguien? Siento una alegría. ¿Qué pasó, Señor? Siento que hay que orar por alguien urgentemente. ¿Cómo le hacemos, Dios? ¿Se imagina sentir algo así? Yo he oído a varios siervos del Señor que dicen que entran al cuarto de oración y que perciben luego por qué orar. Y que sienten que Dios les dice exactamente y oran y realmente en poco tiempo se dan cuenta que fue exacta esa oración y fue precisa. Y dice uno, ¿cómo le hacen? ¿Sabe cómo? Se conectan y ya saben lo que le gusta y no a Dios. Lo que sí le gusta y lo que no le gusta. Ahora, convicción o creencias nos rigen. En todo lo que hacemos, lo hacemos porque pensamos que eso es. Es un pensamiento que nos lleva a actuar en aquellas cosas que creemos que es verdad.
¿No ha oído frases que se levantan con el pie derecho y qué es lo que quieren decir con eso? O personas que dicen, mira, ahora sí, nos va a ir bien porque recibí este dinero con el brazo derecho. Y yo digo, santo Dios. Ponen plantitas en los negocios. Si tienen negocios, ponen plantitas. No ponen cualquier planta. Porque su creencia es que esa planta va a traerles algo bueno. No ponen marihuana, ¿verdad? Una planta de marihuana ahí, pero esa planta, y lo creen. Personas ponen unos herraduras, ponen unos de ajos, yo no sé qué eso, que para espantar a los malos espíritus, pues si se lo come uno espanta hasta a los clientes. Pero hay ciertas creencias, no puedes pasar abajo de una escalera, no puedes ver un gato negro, porque hay creencias, o sea, es normal. Pero ¿qué si nosotros cambiamos esto y decimos, ¿sabes qué? Vamos a creerle a Dios, vamos a confiar en Dios, vamos a descansar en Dios. Ahora ya vimos en Isaías capítulo 8 que las instrucciones y las enseñanzas de Dios nos dan la luz que necesitamos. Pero hay siempre dos grupos de personas: los que caminan en luz y los que caminan en tinieblas. Es una realidad. Los que son de Dios y los que no son. Y uno piensa, y me gustaría pensar, todos somos de Dios, pero Jesús le dijo a un grupo de personas, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Y les dijo, ¿por qué? Porque las obras de vuestro padre quieren hacer. Entonces, lo que quiero hacer es un indicador para mí personal de qué condición espiritual, emocional tengo. Y en Isaías capítulo 8, verso 20 dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa obscuridad. Esto es Nueva Traducción Viviente. En Colosenses capítulo 1, verso 21, Colosenses capítulo 1, verso 21, esto indica que en mis creencias yo tengo que entender que hay un caminar diferente. ¿Creíste en el Señor Jesús? Bueno, pues puedes ser salvo tú y toda tu casa. Porque para el que cree, todo le es posible. Y dice uno, no, es que no es posible, no conocen a mi hermano. No, pero conocemos a Dios, que para Dios no hay nada difícil. A la estéril y vieja le puede dar un hijo. El acero lo puede hacer flotar en el agua, y acero pesado. Ahora, Colosenses capítulo 1, verso 21, antes, ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos. Aquí lo pone muy clarito así. Antes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos. O sea, ¿cómo íbamos a ser enemigos de Dios? ¡Qué tontos! Pues pensaban y hacían lo malo. Fíjense bien, pensaban en lo malo y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos. Ay, santo Dios, por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Estas son dos cosas que para mí son importantes. Sin pecado y sin culpa. Cuando uno hace algo mal, lo que más lo consume es la culpa. A veces es la vergüenza que siente uno de haber fallado, de haber hecho malo, pero la culpa te acusa, te avergüenza. Y la culpa arrastra a personas a hacer cosas muy tontas. Pero imaginémonos sin pecado y sin culpa. Podemos llegar al trono de la gracia confiadamente. ¿Por qué? Porque Dios mismo se encargó de que Jesús nos dejara ante Él como sus amigos, sin pecado
y sin culpa. Ahora, antes estábamos en plena, completa autoridad. Ahora entonces, en el verso 23, pero esto será así solo si mantienen su confianza en el Mesías y siguen creyendo en lo que nos promete el mensaje de la buena noticia. Este mensaje ha sido anunciado por todo el imperio de Roma y yo colaboro anunciándolo. Esta es traducción lenguaje actual. O sea, el asunto aquí es no solo obtener, sino retener. Y este es donde veo que la creencia nos ayuda. Crees, recibes, obtienes, pero para retener tienes que tener una convicción. En el matrimonio llega un punto donde tienes que estar convencido que esto es lo que quieres por toda tu vida. Lo ve uno y dice uno, ¿de veras quiero estar con mi esposa así toda la vida? Y ve a la mujer al esposo y dice, santo Dios, por fe ando, no por vista. ¿Quieres estar así toda tu vida? Y ahí tienes que decidir y decir, sí quiero o no quiero. Pero ya creíste, ya estás casado, ahora tienes que tener una convicción. El enamoramiento es involuntario y hay personas que se enamoraron uno del otro. Y querer es gusto. Te quiero porque tienes una sonrisa hermosa. Puede ser que se le acabe esa sonrisa hermosa, los cachetitos se inflen y ya cuando se ríe, dice uno, ay Señor, se ve mejor sin sonreír. Porque cambió. Entonces querer es gusto, pero amar es por decisión. Y la Biblia nos ordena no a querer, no a enamorarte, nos ordena a amar. Porque amar es por decisión. La Biblia nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el matrimonio dice que las mujeres se sujeten a su marido y los maridos amen a sus mujeres. Es decisión. La sujeción también es decisión. No te puedes sujetar a fuerzas. No funciona. La sujeción es por amor. Y el amar trae sujeción porque es amor. Ahora, la fe obra por el amor. Pero entendemos entonces que Dios Padre nos proveyó presentarnos delante de Él sin pecado y sin culpa. O sea, si lo pudiera poner de otra forma, santo, sin mancha y sin sentir vergüenza estar delante de Dios. Wow, qué privilegio. Ahora, retener, vas a tener que pelear porque alguien quiere robártelo. En Efesios capítulo 1, verso 1, la mayoría de nosotros obtuvimos muchas cosas preciosas, pero solo retuvimos un poquito de todo lo que recibimos. Hay mucha revelación que hemos tenido, pero revelación no aplicada es revelación desperdiciada. Otra vez, revelación no aplicada es revelación desperdiciada. Yo pudiera pensar en muchas revelaciones que Dios me dio de su palabra, nunca hice nada con ella y a lo mejor ahí está una pequeña nota, pero no causó el efecto que debía haber causado en mi vida. Y sigo en la misma condición, en la misma atadura, en el mismo conflicto, en la misma batalla, en el mismo caminar, en el mismo asunto, en la misma situación y no salgo de la misma. Y ahora me siento culpable porque el diablo me acusa. Y ahora siento esto porque... Efesios capítulo 1, verso 1 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Esta es Nueva Traducción Viviente, dice, antes estaban ¿qué? Muertos. ¿A causa de qué? ¿Qué es lo que me mató? ¿Qué es lo que me separó de Dios? Vamos a ponerlo de otra forma. Estabas totalmente separado de Dios. ¿Por qué? ¿Por desobediente?
y por muchos pecados. Wow. O sea, ¿qué me separa de Dios? La desobediencia. ¿Qué me acerca a Dios? Creer. Quiero acercarme a Dios, ¿cómo le hago? Cree. Y si crees, vas a empezar a obedecer. Vas a empezar a hacer algo diferente. Ahora, antes ustedes estaban muertos a causa de su obediencia y sus muchos pecados. Y luego nos dice, vivían en pecado, igual que el resto de la gente. Obedeciendo, aquí dice, al diablo. Nueva Traducción Viviente lo pone bien clarito, así dice, obedecían al diablo. No, yo obedecía a mis deseos y lo que yo quería hacer. Un alcohólico, un drogadicto, vive su vida loca, él quiere hacer eso. O está obedeciendo al diablo. Una persona que tiene hábitos y costumbres tóxicas, ¿a quién obedece? ¿Habrá una persona sana, bien cuerda, emocionalmente inteligente que quiera hacer algo malo? ¿No sonaría raro eso? ¿Alguno de ustedes se le antoja algún taco de piedras? Que diga, ay, cómo se me antoja ahorita salir y agarrar unas piedras de ahí con una tortilla y echarle sal. ¿Qué diríamos los demás? Aquí el más chimuelo mastica fierro. Ah, bárbaro. Ahora, ¿qué es normal? Bueno, si eres un creyente lleno de Dios, lo normal es obedecer. ¿Obedecer qué? La palabra, a Dios. Y tu obediencia, nuestra obediencia nos acerca a Dios, nos apega a Dios, nos mantiene en Dios. Ya recibiste la salvación, ya recibiste de Dios. Ahora, ¿qué te mantiene o qué te acerca mucho más a una mayor intimidad con Dios? Obedecer. ¿Pero qué vas a obedecer? Bueno, lo que leí, pero no leo. Bueno, lo que oraste, pero no oro. Ah, a lo mejor ahí hay que empezar. Empieza a dedicar un tiempo con Dios. Porque eso te va a llevar a que aprendas más de Dios. Ahora, me llama mucho la atención desde el verso 1 que dice, estábamos muertos y obedecíamos al diablo en el verso 2. Y lo llama el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Wow. Satanás opera en el corazón de las personas que no obedecen a Dios. Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Que están endemoniados? Pues realmente no, pero su patrón es el diablo. Tu patrón no es tu dueño, pero él te manda. Y aquí llega el punto donde para algunos es su patrón y su dueño. Y nos damos cuenta que cosas que hicimos en nuestra vida, ni siquiera queríamos hacerlas, pero las hacíamos. Y cuando ve uno que destruye su familia, su vida, su contorno, está deteriorándose y quiere uno parar, te das cuenta que alguien más te está usando y controlando. Ahora, todo lo que mata, roba y destruye, ¿de quién es? ¿Quién lo da? ¿Quién lo causa? El ladrón vino a robar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Mas yo he venido, dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, todo lo que roba, mata y destruye es del diablo. Pero aquí lo dice de esta forma, así actuaba en ustedes. Bueno, vamos a seguir leyendo. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Fíjense bien. Verso 3 dice, seguíamos nuestros deseos, nuestras pasiones, inclinándonos a lo que queríamos hacer. Pero el verso anterior dice, realmente el que ponía eso era el diablo. O sea, ¿cómo voy a querer yo disminuir en mi relación con Dios? No puede ser posible. Si naciste de nuevo, estás en Dios, buscas del Señor, entonces tú eres una persona que está llena de Dios, busca del Señor y vas a buscar complacer a Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues orar y leer es normal. Buscar la presencia de Dios sería normal. Si no lo buscamos,
Algo no está bien con nosotros. No es normal que un creyente deje de leer y deje de orar. Eso no es normal. Que una persona creyente, lleno de Dios, no quiera obedecer a Dios, no es normal. ¿Usted se imagina a sus hijos queriendo dañarlo a usted? Si tiene hijos, pues. Yo no me imagino a mis hijos diciendo, ¿cómo daño a mi padre? No puedo. Pero puedo imaginármelos diciendo, ¿cómo le ayudo? Mi papá anda bien errado, anda por ningún lado, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le ayudo a que sea mejor? ¿Cómo le ayudo a que haga las cosas mejor, que tenga una actitud diferente? ¿Cómo le ayudo? Y algunos papás somos difíciles para que nos ayuden. Porque somos tercos, testarudos y continuamos haciendo aquellas cosas que son destructivas. Y aunque quieran ayudarnos, no nos pueden ayudar. Pero no nos quieren dañar, no me imagino. Sería una relación no buena que un hijo quiera dañar a su padre o un padre queriendo dañar a su hijo. Eso no es sano, eso no es normal. Aún sin embargo existe y ahí está. Igual gente que desobedece a Dios siendo creyente. O sea, sí existe. Pero me da la impresión que debe haber un punto donde pierdes la pasión por Dios. Donde pierdes el entusiasmo por Dios. Donde pierdes el querer cumplir el propósito de Dios. No es por dinero. Hay cosas que son mucho más valiosas que el dinero. Mucho más. Y te das cuenta cuando estás perdiendo tu salud que el dinero no es tan importante. Porque ya no te importa lo que cueste. Quieres tener salud. Ahora, estábamos siguiendo los deseos de nuestras pasiones, nuestra inclinación era a la naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás. O sea, el Dios de este mundo tiene su grupo. El Dios Todopoderoso tiene su grupo. El Dios de este mundo sabe cómo cautivarnos, porque ha puesto deseos en nuestro corazón donde el enfoque somos nosotros. Ha puesto deseos, ha puesto cosas en nuestro corazón donde el enfoque es yo. Y cuando vemos con Dios, el que quiera salvar su vida se tiene que negar a sí mismo. El enfoque del evangelio es no tú, Dios. El propósito de Dios y Dios son prioridad. Entonces, quita el enfoque de Jorge y dice, enfócate en Dios. Y la idea acá de nosotros es, y yo, y mis deseos, y mis anhelos, y mi sueño, no tienen importancia. ¿Por qué? Porque ahora estoy apasionado por Dios. Yo no sé si usted ha visto a una parejita que se enamoran uno del otro. Se les hace tarde estar juntos. ¿No recuerdan ustedes algo así que les haya pasado? La distancia, el transporte, el dinero, no había problema. Y de repente la distancia, el dinero y el transporte es problema. ¿Qué pasó? Nos platicaba una persona que se iba en bicicleta como 10 horas para ir a ver a su novia media hora. Y se regresaba 10 horas. Yo dije, ay Señor, media hora nada más estar ahí. No hombre, pero era la media hora más dulce. Aunque durmiera en el camino un rato y unas 10 horas para regresar. ¿Sería amor? ¿Y después de casados? ¿Qué cambió? Se hizo rutinario. Lo pensamos como es mío, ya no pasa nada, es mía, ya está, ya. ¿Dónde está la conquista? ¿Dónde está el entusiasmo? ¿Dónde está la pasión?
Con Dios pasa lo mismo. Una de las quejas en Apocalipsis de Dios es: trabajas un montonal, haces muchas cosas, tienes discernimiento, pero tengo algo contra ti, dejaste ir tu primer amor. Wow. Tu pasión por Dios, ¿dónde está? O sea, qué bueno que oras, qué bueno que lees, pero ahora lo lees porque tienes que. No venimos a la congregación porque tengo que, vengo porque quiero estar. Así debiera ser. Pero si usted dice: no, si no voy, el pastor va a llamar, ¿qué pasó? ¿Dónde andaba? Estuvimos orando por usted. Él dice, aleluya, y se siente que tengo que, no, es que tengo que servir. No, no tienes que servir, pero te toca servir. ¡Qué bendición! Qué bendición ni nada, pues, últimamente. Primera de Corintios, ya que están así de entusiasmados, se siente el entusiasmo. ¿De veras? Dice. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Hace una pregunta en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Corintios 6, 9. ¿No se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? ¿No se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Y nos da la impresión que el cambio viene haciendo algo que cause el cambio. Yo he notado que cuando quiero perder peso tengo que hacer algo diferente. Ya le calé comer menos a veces y no funciona. Tiene que ser comer menos cada vez y disciplinarte. Y lo que le gusta a uno que ve el pan y la leche, en cuanto ve uno el pan y la leche, tiene que decirle uno: no puedo. No puedo. Y no falta quien dice: le regalo estos panecitos. Y dice: no, gloria a Dios, los recibo. Y digo: pero no puedo. Entonces veo quién se los va a comer. Y mi paladar y todo está que se derrite así como. Y le dan a uno del que te gusta, pero en serio. Y hasta lechita bronca, hervida, con nata arriba. Y dice uno: ay, Señor, bueno, pues tomamos un pan. ¿Qué tanto es? No es el pan, es tu disciplina. Pero cambio mi disciplina, me disciplino a mi rutina y empiezo a cambiar ya disciplinadamente, intencionalmente, y pierdo peso. Dice: ay, es bien difícil perder peso. No, difícil es dejar de comer. Perder peso le sigue a dejar de comer. Pero dejar de comer es bien difícil. Lo difícil es disciplinarte. Porque la disciplina es... Yo no sé por qué los doctores nos recomiendan comer algo que no está bueno. En vez de decir coma chicharrones y chorizo y tripitas, le pone uno: cómase verduras y trate de cero grasas. Y dice uno: ¿cómo que cero grasas? Cero grasas. Arroz, si quiere arrocito, que sea blanco. Y ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos, en esta lo pone así, o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes, fíjense bien lo que dice el verso 11, algunos de ustedes eran así. Algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados. O sea, esto es lo que éramos, ya no somos. Ya no somos. Una persona que vino aquí, que era domador de caballos, dice que llegó con un caballo, le habló al oído y le dijo: antes eras rebelde, eras indomable, pero hoy ya no eres así, ya oré por ti. Y ahora tienes que ser dócil y obedece lo que te digo. Y que el caballo obedeció. Y que se lo entregó a los dueños y que le dijo: ya está. Que ¿cómo? Si era rebelde y no sometía, y lo agarra la niña y se lo lleva, lo suben.
las personas estas regresaron con él y le dijeron, ¿qué hizo? Dice, hice oración por él. Y así como que, ¿por un caballo? Dice, si las bestias pueden obedecer a Dios y dejar de hacer lo malo, ¿por qué los humanos no? Pregunta. Ahora, algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos. No se me hace que dice todo esto. Si el verso 11 tendrá razón. Limpios, santos, justos. Así, pero lo pone ahí, ante Dios. Limpios, santos, justos, ante Dios. Dios hizo una obra preciosa a través de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús proveyó lo que necesitábamos, limpios, santos, justos, sí, ante Dios. Y una vez que va uno con Dios, te das cuenta que la imagen de Dios empieza a impregnarse en nosotros. A veces uno está entre personas que manejan mucho ajo y no puedes evitar que se te pegue el olor al ajo. En tu ropa, en tu cuerpo, en tu pelo, y alguien se te acerca y dice, ay, hueles mucho a ajo, y tú dices, no he comido ajo, no, pero en todo tu cuerpo, porque empieza a absorber. Ahora, acércate a Dios, empieza a absorber de su presencia, y te vas a dar cuenta que vas a empezar por tus poros, a que brote la presencia de Dios y la gente lo va a notar. Ahora, esto estaban, pero ahora son limpios, son santos, son justos. No serán, bueno, creo que eso es lo que dice, déjenme ver. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Otra vez, al creer, si tienes la convicción, tú tienes que decir, yo sé que en la sociedad soy así y así y así, yo sé, porque así fui. Pero ahora te doy gracias, Dios, que por la sangre de Jesús estoy limpio, estoy santo y estoy justo delante de ti. Y ahora me puedo acercar a tu trono confiadamente. Porque tú me has hecho limpio, santo y justo. Ahora, el que está limpio, santo y justo, ¿cómo va a actuar? Sus hijos, cuando sirven la comida, ¿cómo actúan? Con hambre, sin hambre, controlados, tranquilos, se esperan con una tranquilidad o ya están diciendo, ¿a qué horas oramos? ¿Ya vamos a orar? Porque ya están esperando que hay que comer. Cuando tú sabes que estás delante de Dios, te vas a dar cuenta que Dios quiere hacer algo en tu vida y vas a tener esa presencia de Dios en tu vida que va a ser sencillo, pero mi creencia es, estoy limpio, estoy santo, estoy justo delante de Él. No son mis obras, no es lo que yo hago. Lo que yo hago debiera de ser consecuencias normales de esto. Ahora, otra vez, algunos de ustedes antes eran ¿qué? Ladrones, ávaros, borrachos, gente que blasfemaba, estafaban. Pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesús. Y por el poder y por el Espíritu Santo de nuestro Dios, por el poder del Espíritu de Dios. Otra vez, actuó un poder sobrenatural para llevarnos a ser limpios, santos y justos. No es una obra humana. Y esto me gustaría dejarlo claro. ¿Qué somos? Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué está limpio, qué está santo y qué está justo delante de Dios? Mi espíritu. ¿Qué soy? Soy espíritu. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu. Ahora,
como fuimos controlados por el alma por mucho tiempo, algunos las emociones nos mantienen cautivos, los deseos nos mantienen cautivos, las intenciones malignas nos mantienen cautivos, los miedos, temores nos mantienen cautivos. Yo no pudiera pensar en salirme del concepto de Dios para ver otra opción. Para mí Dios no es una opción, para mí Dios lo es todo. Entonces no es una opción Dios. Es mi dueño, es mi Dios, es mi rey, es mi amo. No es una opción, no es una muleta, no es un bastón. Es mi fortaleza, es quien me sostiene. Si lo veo así, entonces yo digo, Señor, si tú eres mi todo, ¿cómo no caminar a la par contigo tomado de la mano? Pero yo tengo que entender, mi espíritu fue transformado. Nací de nuevo. Mi alma necesita ser reformada, renovada. Mi alma tiene costumbres y hábitos bien raros. Bien raros. Pienso mal, normal. Es normal pensar mal. Para algunos tener doble sentido en su mente es normal. Para algunos ser groseros y ofensivos es normal. Ahora, ¿cómo cambiar? Bueno, mi espíritu, yo, Jorge, somos espíritu, Jorge fue transformado. Pero mi alma, que está con Jorge, necesita cambiar. Pablo, ¿qué nos aconseja acerca de eso? Qué bueno que preguntan, Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Y con eso creo que podemos dejarle ahí. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Sea un sacrificio vivo, santo y la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas, cambiándoles su manera de pensar. Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Empieza a ver lo que Dios dice. Nosotros no vivimos por suerte, vivimos por su bendición. Y, qué suerte, qué buena suerte tienes. No, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade dolor con ello. Dios prospera a sus hijos y Él quiere que prosperemos. Pero primero quiere que seamos así como prospera nuestra alma. O sea, amado, yo deseo que tengas salud y seas próspero, así como prospera tu alma. O sea, déjame lo pongo en mis palabras, porque tu alma está prosperando, lo otro va a suceder. Te falta dinero, te falta trabajo, prospera tu alma. O sea, ¿qué hay que hacer en eso? Ora y lee más. Es que no, nosotros en la noche media hora y cuando ya me canso pronto porque ya la jornada del día es bien difícil y pues bueno, pero el Señor sabe que sí quiero, nomás no puedo. Hazle al revés. Hazle temprano, dale lo mejor a Dios de tu día. Dale tu media hora, una hora. Ay, es que para mí levantarme temprano es como una grosería. Cámbialo. Cámbialo. Todos tenemos 24 horas al día. Algunos lo aprovechan mejor que nosotros. Ahora, renovar mi entendimiento va a costar trabajo, pero ¿qué crees que debes hacer tú? Mire, es muy curioso esto, pero no importa qué nos dicen, yo voy a oír lo que yo quiero oír. Nos dan una explicación de algo y yo ya tengo algo que me están tratando de sacar algo. No estoy oyendo lo que dicen, estoy oyendo lo que yo ya quiero oír. En todo argumento, en toda discusión, es muy difícil que alguno de nosotros escuche lo que se está diciendo. Escucho lo que quiero oír. Entonces, si dice no, ya no me importa todo lo demás. Si dice sí, ya no importa todo lo demás.
porque voy a oír lo que yo quiero oír. Es difícil, pero es una realidad. Aprender a oír, la mayoría no sabemos. La mayoría ya tenemos lo que vamos a oír. Es más, algunos de nosotros ya sabemos lo que la otra persona piensa. Tú estás pensando en ofenderme, por eso dijiste eso. Tú estás pensando en... Y dice uno, ¿cómo puedes decir que eso pensé? Es que te conozco. Porque ya sé lo que voy a oír. Me diga lo que me diga, mi percepción siendo errónea. Y eso se le llama que no es una persona emocionalmente inteligente. Es una persona emocionalmente tonta. Las emociones no te deben regir. Si las emociones te rigen, las emociones es donde la Biblia habla de un corazón perverso. El corazón es perverso y malvado. ¿Quién lo conocerá? ¿Se ha encontrado usted haciendo cosas que no quiere hacer, pero las sigue haciendo? Y se siente mal. Y dice uno, pero ¿por qué las hago si no quiero? Porque tienes que cambiar, disciplinarte a algo diferente. Cambias tu pensar, cambias tu actuar. No cambias tu pensar, no cambias tu actuar. Pongámonos de pie, por favor. Los veo muy entusiasmados, como que se ven hasta contentos. Dice uno, ¿qué les pasa? La vida da muchas vueltas, muchas vueltas. Y yo me he dado cuenta en estos 30 y tantos años con el Señor, 38, 39 años, que aunque la vida dé muchas vueltas, si te agarras de Dios en cada vuelta, vas a salir bien. A veces anda uno con las cosas en Dios bien a todo dar, y a veces anda uno en las cosas del Señor que apenas anda uno. Pero si te agarras de Dios en la parte alta y en la parte baja, vas a salir adelante. Job tuvo su parte baja, David tuvo su parte baja, Jacob tuvo su parte baja, los 3 hebreos tuvieron su nivel bajo. Algunos dicen que hasta Jesús, cuando fue a Getsemaní, la presión era mucho y él tuvo que decir, a ver, ¿qué hay que hacer? Orar. 3 horas. Orando. Se llevó a sus cuatachos, los fuertes, los de apoyo, y se durmieron. Entonces estaba fuerte la presión. En tu nivel más difícil, ¿qué debes hacer? Orar más, buscar más, meterte más con Dios. Cualquiera falla, cualquiera peca, eso es normal, cualquiera lo hace. Somos personas que no somos normales porque estamos empujando a entrar en lo sobrenatural, en lo de Dios. Cualquiera desobedece. Nos dice que el diablo ha puesto ese deseo en los que están en el mundo y los controla, los dirige. ¿Cómo pues? ¿Quién va a querer hacerle caso al diablo? Papi precioso, hoy te damos gracias por habernos salvado, rescatado. Te damos gracias por habernos limpiado, por habernos santificado, por habernos redimido, por habernos justificado. Hoy hemos entendido que no es una